damas del mundo de los negocios toman su espacio en estos momentos. Ahora se inicia la tarde y también Freites y su gente. Un equipo de profesionales expone su visión sobre los diferentes tópicos de la vida política y económica. Freites y su gente, una radiorrevista para los emprendedores. Señoras, señores, amigos del planeta Tierra y más allá, gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 y también por los canales de VisTV 45 y 1045. Según el calendario, estamos ya a 7 meses de las primeras elecciones, que son las municipales, que son, sin que usted lo crea, la de mayor movimiento hacia lo interno de los partidos, porque es el principal interés de los dirigentes medios y bajos, es las alcaldías, el regidores, es decir, comenzar a ejercer el poder o de alguna forma estar en la nómina pública y ejercer también políticas hacia sus zonas de demarcación, cosas que son perentorias en sus demarcaciones respectivas. Entonces, con tenor a eso, podemos decir que los partidos están también bregando, arreciando sus campañas respectivas, por un lado, y por el otro, definiendo alianzas. Los tres principales proyectos políticos de cara a la selección del 24 han intensificado la estrategia para obtener la mayor cuota del pastel del poder que esté en juego el próximo año. Desde el PRM se arrecia la conquista de opositores, especialmente representantes congresuales y municipales del PLD, lo están desmembrando a golpe de papeleta. Mientras que desde el gobierno, ese mismo partido intensifica el relato del bienestar económico que afirman hay en el país bajo la gestión de Luis Abinader. En la acera opuesta, el PLD se sacude y se lanza a las calles con marchas, toques de bandera y mayor presencia mediática. Mientras que desde la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que es ya precandidato presidencial de ese partido, endurece las críticas a la gestión de Abinader y avanza en el plan de captar 2 millones de afiliados para el padrón electoral. Sin embargo, para el consultor político y especialista en manejo de crisis, Héctor Céspedes, la ecuación de la guerra del 2024 es la siguiente. La oposición tiene que convencer a los electores de que puede hacerlo mejor que Luis Abinader en tres pilares que son la seguridad ciudadana, la economía y obras de infraestructura. Cuando se le solicitó a Céspedes que evaluara el desarrollo de las estrategias de cada grupo, él respondió que el gobierno lleva ventaja en este momento. Hasta ahora, el gobierno va mejorando, va mejor que la oposición, porque entiendo, la oposición todavía no ha arrancado. El gobierno arrancó la reelección hace más de un año y la oposición está afinando los candidatos. El gobierno tiene una luna de miel todavía con la ciudadanía y no se observa una oposición que le refresque a la gente los errores que se han cometido y las cosas que no ha cumplido. Pero entiendo que eso tiene que cambiar, tiene que salir un opositor que enfrente la narrativa del gobierno y proponga algo mejor, dijo el especialista. La narrativa oficial sobre el bienestar económico abarca desde mejoría en los precios de los distintos productos y servicios, baje la deuda con respecto al Producto Interno Bruto y hasta la inversión extranjera y la llegada de las remesas. El gobierno cuenta con una artillería de voceros en medios de comunicación y redes sociales para ampliar el relato sobre el éxito de la gestión de Abinader. En los últimos tiempos, el gobierno ha sumado en su defensa a algunos voceros de la Fuerza Nacional Progresista y el Partido de los Bichos, uno de los grupos históricamente más efectivos en materia de opinión pública. La prueba sobre el viraje de ese grupo, que históricamente había sido aliado de Leonel Fernández, son las críticas constantes de Benicito Castillo hacia la Fuerza del Pueblo y contra Fernández. Por ejemplo, recientemente el expresidente publicó un artículo con aires críticas al gobierno que fue públicamente objetado
por el aspirante a la senaduría del distrito por la Fuerza Nacional Progresista. Desde el punto de vista partidista, el PRM ha arreciado su estrategia de conquistar partidos con personería jurídica y dirigentes de las organizaciones opositoras. Solo el pasado fin de semana, de la fila del PLD fueron juramentados en el PRM 3 alcaldesas y el diputado Bolívar Valera, electo en la boleta morada por Santo Domingo Este. Como estructura política, el mayor reto que tiene el PRM es la elección de las candidaturas a cargos congresuales y municipales. Por ejemplo, en algunas demarcaciones como Santiago y los Alcarrizos, hay quejas de los dirigentes de las reservas, mientras que en sectores como Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Este, la organización se ha visto precisada a escoger mediante primarias las candidaturas a la alcaldía en lugar de encuestas como había definido originalmente. En el Distrito Nacional, donde el PRM se reservó tanto la plaza senatorial como la alcaldía, el partido oficial tiene el reto de encontrar un candidato para gobernar el municipio, pues habría una negativa de la actual alcaldesa, Carolina Mejía, de repetir en ese cargo. Desde la oposición, el reto será enfrentar la narrativa de que hay una batalla por el segundo lugar entre la FP y el PLD, puesta en marcha por voceros vinculados al gobierno. Si esa idea gana terreno, beneficia al PRM. Igualmente, los partidos opositores tienen pendiente la tarea de lograr una participación unificada en las municipales y congresuales, pero ese proceso se ve estancado. El principal impulsor de esa idea es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas, pero al parecer el avance ha sido mínimo. La cúpula del PLD está dividida sobre el tema y aunque algunos cercanos colaboradores de Danilo Medina, presidente del PLD, han afirmado que la alianza es posible, el candidato presidencial Abel Martínez ha sido tajante en rechazar la posibilidad de una alianza con la fuerza del pueblo. Según se ha comentado en los círculos políticos, la propuesta de alianza consistiría en un respaldo a la candidatura presidencial del partido que obtenga mayor cantidad de votos en las elecciones municipales en febrero del 2024. Esa idea ha sido planteada por Abel Martínez. En los espacios de discusión ha sido planteada por el líder del PRD, que también promueve su candidatura presidencial, pero ha dicho que es partidario de la alianza en toda la oposición en los niveles congresuales y municipales. ¿Cuál es la importancia de las elecciones de mayo? Bueno, pues en febrero se medirá la fuerza municipal de los partidos. La oposición dividida da ventajas al PRM para lograr un mayor número de alcaldes y directores de distrito municipal. Sin embargo, para fines de lectura política, el PRM no puede cantar victoria. Si logra más plazas que la oposición y al mismo tiempo la votación conjunta de la oposición supera al PRM, si esa variable se confirma en la práctica, para el PRM quedaría la lectura de que no gana en primera vuelta. Por tanto, además de ganar plazas, el PRM tiene el reto de sacar más votos que toda la oposición, aunque vaya dividida, porque la presidencia no se gana con mayoría simple, sino ocurre como en otros cargos. Yo soy de los que cree que varias aristas que hay en el entorno de las elecciones están dadas por la situación interna del PLD. El PLD, a mi juicio, el sector de Danilo no quiere alianzas. A ellos les importa en qué lugar quede el PLD. Lo que en el fondo de Danilo hay es que la fuerza del pueblo no quede en buena posición. Esa es su esencia. Danilo es un hombre que se maneja con el odio como norte. Eso es lo que ha dado hasta ahora como muestra. Y se dice que en un acuerdo que hizo con la gente del PRM, el Danilo no se va a abstener ni va a hacer alianza. Pero si concurre con su propia fuerza, ¿qué va a pasar? Que divide el voto de la oposición y debilita la oposición y entonces le abre más cancha al gobierno, que tiene los recursos, todos los recursos del poder para hacer
el hoyo a la oposición. Por eso se dice que el juego de Danilo es concurrir a elecciones, aunque sabe que no va a ganar, pero divide la oposición y facilita que no haya segunda vuelta. Ese es lo que hay. Por otro lado, tenemos que el más reciente desvarío de la actual gestión del gobierno, dice Leonel Fernández, fue relativo al programa de medicamentos de alto costo. El actor principal fue el director de compras y contrataciones, cuando tuvo la insensatez de afirmar que dicho programa se ha hecho insostenible, por lo cual no puede continuar operando. Su argumento se fundamentaba en que dicho programa resulta muy costoso, que alcanza un gasto anual de 8.000 millones de pesos, el cual debe ser asumido por las administradoras de riesgo de salud o por una ley especial de adquisición de medicamentos. Dice Leonel que frente a esas protestas fueron continuadas. Diversos sectores del país expresaron su rechazo por la falta de sensibilidad, solidaridad y espíritu humanitario del gobierno. Llegó hasta el extremo el repudio nacional hasta desatinadas declaraciones que hasta el ministro de Salud tuvo que rápidamente enderezar el entuerto. En su estado de desesperación, la narrativa oficial construida fuera de que en lugar de eliminar el programa, lo que procedía era ampliarlo, ya que 8.000 millones de pesos resultaban insuficientes para atender toda la demanda. Esta discrepancia pública entre funcionarios del actual gobierno ante un aspecto tan delicado como atender a los pacientes con enfermedades crónicas o catastróficas pone de manifiesto lo que en algunos momentos el actual gobierno ha reconocido como una de sus principales debilidades: la falta de planificación, coordinación y ejecución de políticas públicas. Voy a hacer una pausa y vengo dentro de un momentito. Don Víctor Rosario, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Saludo Alfredo, saludo a todos los amigos que nos acompañan siempre en esta consulta de negocio. Yo muy contento, al igual que tú, porque realmente estamos en otro día más y creo que es muy importante siempre estar feliz. Pero mira, yo hoy quiero comenzar contigo compartiendo unos datos interesantes sobre el mundo de las redes sociales. Y tú sabes que hay una red social que podríamos todavía decir que es relativamente nueva, aunque ya no es tan nueva, que es TikTok, que ha tenido un auge muy fuerte, muy especialmente en el público más joven. Pero ya hay unos datos estadísticos que están presentando a TikTok como la red social con la mayor tasa de crecimiento en inversión publicitaria. Obviamente, no es la que mayor inversión tiene, pero sí es la que tiene la tasa de crecimiento mayor en términos de inversión. En el año del 2020 al 2022, TikTok registra 16.000 millones de dólares en inversión publicitaria. Y solamente en el año ha tenido un crecimiento. En el 2022 tuvo una inversión de 9.900 millones de dólares y para este año 2023 se espera una inversión de aproximadamente 13.500 millones de dólares en publicidad. No es la red de más inversión, pero en cuanto a tasa de crecimiento en términos de inversión publicitaria, es la que tiene la mejor tasa de crecimiento. Y en materia de encuesta, cuando está midiendo, lo que uno tiene que ver es la tendencia. Sí, sí, que es lo mismo que pasaba en cuanto a usuarios con Instagram. Facebook sigue siendo la red de mayor número de usuarios en todo el ecosistema de redes sociales. Sin embargo, Instagram en los últimos años siempre fue la red con la mayor tasa de crecimiento en nuevos usuarios como tales. Es decir, que es muy importante estar al día y algo que sí he visto es el caso local de cómo muchos políticos jóvenes y no tan jóvenes, en el caso dominicano, están usando TikTok como un medio para llegarle a ese público joven, porque realmente el público de la franja más baja es muy activo en cuanto al tiempo que le dedica a TikTok como red social. Y yo me he percatado de que TikTok es muy
usado por el público C. Sí, pero tú tienes todo lo público. Obviamente sí, hay una penetración muy fuerte en el público más joven y de unos niveles más bajos, pero tú tienes un abanico de todos los medios porque ya las redes no están discriminando público. Sí hay preferencias de público. En el público ya mayor, de niveles socioeconómicos medio-bajo, todavía tú tienes una gran preferencia de Facebook. Y en el caso particular, nosotros lo medimos mucho en las encuestas en cuanto a preferencia de medios y muy particular de redes sociales, en donde los números que te marcan es el público mayoritariamente adulto de niveles socioeconómicos medio para abajo, te sigue utilizando más Facebook. Y uno tiene que medirlo para saber cómo maneja las interacciones con las marcas. Y la colocación publicitaria también. Y la colocación publicitaria y dependiendo de cuál es el mercado meta que tiene cada marca que uno está manejando. Mira, como segundo comentario de noticias, he visto en estos días mucha información del volumen de productos que se está incautando, que viene de contrabando. El contrabando, especialmente bebidas alcohólicas, cigarrillos, probablemente dos de las categorías más impactadas por el tema del contrabando. El impacto en el mercado es muy fuerte. Y aquí hay que separar contrabando de productos adulterados, porque tú tienes los dos casos en el mercado. Productos que son correctos y productos buenos que entran de contrabando sin pagar impuestos al país, muchos de ellos te entran por la frontera, hay otros que te entran camuflajeados por las aduanas, pero también tú tienes, en el caso de la bebida alcohólica, un mercado muy grande de producto adulterado que ha ido dándose esporádicamente, pero se mantiene aún en el mercado, que ahí tú tienes un doble daño, porque tú tienes el daño al fisco porque no te paga impuestos, pero tienes el daño a la salud de quien te consume el producto porque está consumiendo un producto que no tiene las especificaciones técnicas que lo indican y que te puede, fíjate, en el caso de la bebida alcohólica, hemos tenido muchos casos de muertes por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. Que ojalá que el gobierno siga haciendo esfuerzo en controlar esta situación, porque te genera un problema de salud, pero también te genera un problema de competitividad en el mercado. Y también de daño al fisco. Sí, sí, no, el daño al fisco es altísimo, porque realmente tú tienes muchos productos en el mercado compitiendo de manera desleal. Pero Y además también, Víctor, te crea la carga económica de la atención en centros de salud, porque esa gente lo que lo hace es llevarlo inmediato para un hospital. claro, claro, es una situación incómoda al mismo tiempo que delicada. Pero mira, hoy voy a tratar un tema interesante que combina la investigación de mercado, pero más que todo el comportamiento y el entendimiento del consumidor. Y lo que quiero hablar contigo y los amigos que nos siguen es cómo el entendimiento en profundidad de gustos, preferencias y hábitos del consumidor nos sirven para tener una mejor ejecución en mis acciones de marketing en la empresa. Y todo esto se basa en buenos estudios de mercado, porque realmente es la herramienta clave para entender. Y fíjate que toqué tres variables: gustos, preferencias y hábitos. Todos están ligados, pero cuando tú analizas, es bueno ver cada uno. ¿Por qué? Porque tú tienes el consumo por hábito. Fíjate que los que somos consumidores de café, ya tú tienes un hábito de consumir café a unas determinadas horas y probablemente de una determinada marca o probablemente de más de una marca, porque con el café en el mercado local se te dan ciertas particularidades. Tú tienes aquí una marca muy fuerte de mucha tradición en cuanto al café que colamos en la casa o el que se cuela en la oficina. Sin embargo, el consumidor de café en máquinas, las máquinas dispensadoras, ahí cambia la preferencia de marca. Entonces, fíjate cómo ahí el hábito se ve alterado sencillamente
por el efecto de las preferencias en cuanto al gusto. Recuérdate que en los productos que se consumen, especialmente los que se comen o se ve o se ingieren de alguna manera, el tema del gusto, el sabor, el paladar es clave. El paladar combinado con marca, porque los estudios te demuestran que hay un condicionamiento mental y la mente condiciona el paladar. Y eso hay miles de estudios y casos reales en el pasado de cómo tú manejas esa combinación. Y te podría ir del café, las bebidas gaseosas, las mismas bebidas alcohólicas, en donde hay una serie de condicionantes. Y ahí que tú haces como empresa, si estás en esa categoría, tú tienes que estudiar cuáles son los hábitos del consumidor, pero tienes que también estudiar cómo el tema del sabor del producto y las condiciones bajo las cuales se consume el producto. Y te caigo ahí al caso de la cerveza. En muchos países, y pongo el ejemplo de Europa, en muchos países, la cerveza se consume a temperatura ambiente. Sin embargo, en nuestro país, por costumbre, nosotros consumimos la cerveza prácticamente a punto de congelación, lo que conocemos como vestida de novia, una cerveza que está en un nivel de enfriamiento ya prácticamente a punto de congelarse. Y ya el dominicano, al que tú le das una cerveza tibia, ¿qué pasa? ¿A ti te gusta consumir una cerveza tibia? No, no, yo casi no bebo cerveza, pero cuando tomo cerveza generalmente porque quita el calor. Entre comillas, Sí. quita el calor. Y fíjate que ahí entramos en otra variable. ¿Por qué tú consumes un producto? Que es donde las marcas, ese conocimiento a profundidad de usos, el por qué lo consume, cuándo lo consume, que es otra variable importante. ¿Por qué? Porque eso te adecua a tu estrategia de comunicación, tu estrategia de distribución. Si tú te fijas, cuando tú por la mañana enciendes los televisores y ves cualquier programa matinal, los productos de café están presentes en todos los programas matinales o en su gran mayoría. ¿Por qué? Porque es el momento de hacer push. ¿Por qué? Porque tú logras empujar el consumo de tu marca a la hora. Quizás tú no vas a ver mucha publicidad de bebidas alcohólicas a primera hora del día. No quiere decir que no aparezca quien tome bebidas alcohólicas a las 8 de la mañana. Sin embargo, por costumbre, el consumo de bebidas alcohólicas se da más ya mediodía o final del día. Sí, después de comida, después de Después de mediodía, comida. generalmente. Exactamente. Entonces, el conocimiento profundo te permite a ti saber cómo es tu estrategia de comunicación, pero también te incide en cuanto a la manera de tú desarrollar el producto y hasta desarrollar el empaque. ¿Por qué? Porque ahí entra estudios tipos etnográficos donde tú te vas a ver cómo la gente usa un producto y te das cuenta de lo cómodo o no tan cómodo que puede resultar un empaque. Y hay muchos cambios de empaque que han sido fruto de haber hecho estudios, de ver el uso o el desecho del empaque que te dan a la marca. Mira, el empaque hay que manejarlo en una forma más ergonómica. Y te pongo un ejemplo que seguro muchos amigos televidentes y oyentes vivieron. Los que tenemos un par de años, recordamos los envases de ketchup que venían en un envase de cristal y al que todos tuvimos que darle muchos codazos, porque ya cuando tenía cierta cantidad de uso era muy difícil sacarlo del envase. Si te vas a los productos de esa categoría modernos, primero vienen en empaques plásticos, pero vienen empacados a la inversa. La tapa está abajo, lo que te permite hacer un uso más cómodo del producto. Y lo tienes en mayonesa, lo tienes en ketchup, lo tienes en muchos otros productos similares, porque te hace el uso del producto más cómodo. Todo esto viene de hacer análisis, no solo de gusto de marca, no solo de sabor, sino de la manera en que el consumidor utiliza tu producto y te permite adecuar tu estrategia. Y te pongo el último ejemplo para entender un poco de los usos de los estudios de mercado de este tipo, es lo que pasa con el envase, los empaques tipo sachet.
todo lo que tenemos un poco de años recordamos cómo se vendía un poco de salsa de tomate o un poco de margarina en un colmado. ¿Cómo se vendía antes? Una lata grandota que estaba destapada y con una cuchara te la servían en un pedazo de papel. Era por Todo eso, centavos. sí, sí. Dame 2 centavos de salsa de tomate. Exactamente. Todo eso con unas condiciones de higiene muy cuestionables en el punto de venta, porque imagínense, esa lata de salsa de tomate estaba abierta ahí Amanecía destapada. exactamente, estaba destapada por días hasta que se agotaba. Todo eso, cuando tú llegas al empaque tipo sachet, queda resuelto. ¿Por qué? Porque tú tienes un empaque higiénico que únicamente va a ser abierto por el consumidor del producto, sea para usarlo unipersonal o para consumirlo en la preparación de productos en la cocina. Pero eso te lo da que un conocimiento profundo del consumidor, que siempre tenemos que apoyarnos en estudios de mercado, pero estudios profundos. No es lo mismo el estudio que se queda en preguntarte preferencia de marca, uso, al estudio que se vaya una combinación de cuantitativo con cualitativo para darte un conocimiento más profundo. Mi recomendación, sí, sí, sí. No, termina, por favor. sí, no, que mi recomendación aquí es, no importa la naturaleza de tu negocio, el tamaño de tu empresa, siempre hay que tomarse un espacio y hacer una inversión en un buen estudio de mercado que te permita conocer en profundidad los hábitos y usos que tiene el consumidor de tu categoría de producto. Sí, era para contarte 2 anécdotas. Una fue en Cuéntame. Disney. En Disney que ellos, cuando alguien pedía cachú, tú pedías hamburguesa y papa frita y te lo llevaba. Y dice, cachú, entonces decía, ese quiere cachú y todo el mundo iba y le llevaba un pote. Mira, yo tengo una anécdota de un sobrino que estando en una ocasión en Estados Unidos, él estaba muy pequeño y estamos en un fast food y la persona que nos está atendiendo le dice en inglés que si él quería ketchup y él dijo, no, yo quiero cachú. Sí, sí. Pues, Mi pues sobrino, era ya una broma. Entonces, todo el que llegaba, cada vez que alguien pedía, era el cambio de sitio. Y el otro sí, fue en un restaurante en Atlanta, que te daban la entrada, te daban como pasaboca, maní. mm, Maní en cáscara, tienes que pelarlo. Y entonces la regla era que tú tiraras las cáscaras en el suelo. ok, ok, ok. Entonces, cuando la gente caminaba, crash, crash. No, Ese y era hay mucha costumbre. Yo recuerdo que visité una ocasión en Dallas un restaurante que era un after work muy típico porque es una zona de muchas oficinas y la costumbre era que a todo el que iba con corbata le cortaban la corbata y la pegaban con tu tarjeta en una pared y había una pared llena de pedazos de corbata con tarjetas de presentación, que era parte del atractivo que tenía ese restaurante. sí, sí, Alfredo, con sí. esto me despido de ti y de todos los amigos que nos acompañan diariamente. Mañana continuaremos con otra consulta de negocio. Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta luego. Hasta la próxima. Bueno, la situación de que en 7 meses ya serán las elecciones, hace ver que 4 años realmente son poco tiempo. Ahora, para estas fechas, ya los candidatos están en la gatera. Hay muchas precandidaturas en los partidos. En cualquier forma se van a escoger en los candidatos y cuando ya estén todos por partidos, entonces ya será una competencia a todo dar. En general, los candidatos a alcaldes y regidores hacen campaña por sí mismos y algunos pues hacen candidatura al presidente porque eso les garantiza primero un vínculo con el poder físico y emocional, porque como decimos físico es lo que corre por debajo, que es el financiamiento de sus campañas, y el emocional, porque lo vinculan, si son candidatos de poco peso, con el líder del Estado, con el líder del gobierno y también aspirante presidencial no confeso. Los partidos están ahora mismo en su artesanía. Yo tengo informaciones de que los acuerdos o los arreglos en la oposición continúan. Ya hemos visto que la Fuerza del Pueblo ha exhibido a 2 partidos como aliados
en toda la línea, es decir, a la presidencia y a las municipales. Pero hay otros que se están vinculando por este momento y podría haber sorpresas y también desengaños, porque también hay uno que otro desencanto que circula en torno a los partidos de la oposición. El tema del PLD, por ejemplo, es un tema que si el partido no hace alianza, y hay muchos síndicos que podrían ganar con una alianza, si pierden las elecciones, no me van a culpar a mí, van a culpar a la dirección de su partido que no hizo el pacto que los hubiera beneficiado a ellos. Cada candidato mira por sí mismo, es por su interés. Entonces, el tema de las elecciones tienen más de una arista. Otra es el partido que tiene una candidatura ya que se cree ganadora, una candidatura fuerte, que entonces le buscan, como hace el PLD, compran a un candidato, a un refuerzo, y entonces reemplazan al hombre que ha hecho el trabajo durante estos 3 años, que ha mantenido al partido en una buena posición, lo sacan de colofón. Y entonces aquí viene el problema, los disgustos. Pero eso es nada más que una forma de hablar de política. Hay muchos más disgustos, pero ese es el principal a los que son reemplazados, algunos de los cuales han dicho que se van a mantener aspirando, aunque sea en cualquier tipo de alianza con otro partido. Vamos a ver cómo esto sigue discurriendo. Mientras tanto, yo hago una pausa y vengo en un momentito. La tarde del sábado, la Asamblea Extraordinaria de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo aprobó a unanimidad la propuesta de precandidatura a la presidencia del expresidente Leonel Fernández para las elecciones del 2024. También fue aprobada la resolución para autorizar a la Comisión Nacional Electoral a presentar a los miembros del ente político y a las asambleas electorales de dirigentes la precandidatura de Fernández para las venideras elecciones del 2024. Es decir, esto fue aprobado y llevado a las bases. Tras ser elegido como candidato, Fernández se pronunció a través de su cuenta en Twitter, en la que agradeció a la dirigencia del partido por la confianza depositada en él y dijo sentirse honrado con tan alto sentido de responsabilidad y compromiso. Dijo él, recorreremos cada municipio, estrecharemos las manos de miles de ciudadanos y nos fundiremos en abrazos fraternos, más unidos que nunca, para rescatar a la República Dominicana y encaminarnos a un mejor futuro para todos. Pero vamos a ver qué dice Irving Vargas con su noticia de marketing. Probando audio, don Irving, ¿cómo se siente? Bien, bien, y por Excelente. aquí. Ahí lo veo mucha naturaleza lo rodea. Vamos al aire. Oh, sí. Irving Vargas en Noticias de Marketing. Don Irving Vargas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Don Alfredo, aquí le hablo desde el patio español de don Mélido Marte, presidente de RIMAX. Esta es su oficina, que manda muchos saludos. Un abrazo. Hace mucho que no lo veo. Sí, ahora le diré, él está aquí a mi lado, pero hay un vidrio que me divide entre una oficina y otra, pero elegí este maravilloso escenario para este segmento, como siempre. Oye, los oyentes y televidentes de mi sección no se aburren nunca. Te creo, te creo. Por lo menos visualmente siempre hay la novedad de que tú vas a contrapelo de la televisión, pero está bien. Porque tú vas vertical cuando vas horizontal. Sí, es que no tengo de otra. Ok, mira, para complacerte, ahí está. Ok. Sí. Mira, Netflix resurge a pesar del fin de las cuentas compartidas, remonta en suscriptores. Netflix acaba de experimentar un aumento de 2 millones de nuevos usuarios de pago en el último trimestre. Aumentó un 236% las suscripciones en tan solo un mes.
el panorama de los servicios de streaming ha experimentado un cambio bastante turbulento con la entrada en vigor del bloqueo de cuentas compartidas en Netflix, y aunque inicialmente se temía una desbandada masiva por los usuarios enfadados, la plataforma ha sorprendido a todos, superando la expectativa con un aumento notable de 2 millones de nuevos suscriptores en el nuevo trimestre. Esto ha llevado a la impresionante cifra de 234.5 millones de suscriptores pagando religiosamente, tal y como comenta el periódico The Times. La restricción de uso de cuentas compartidos resultó una pérdida enorme de más de 1 millón de usuarios, porque hay que hablar la verdad, fue un gran revés en aquel entonces. Solamente en España perdieron 1 millón de usuarios y por supuesto en Estados Unidos una cifra similar. En Latinoamérica todavía no hay datos, pero también se generó un crecimiento estimado hasta los 40 millones adicionales a lo largo del 2023. Netflix revive como el ave fénix y crece 236%. Sigo con las noticias. Estados Unidos lanza un certificado de ciberseguridad para ayudar a comprar dispositivos fiables. El gobierno va a poner en marcha el año que viene un panorama de certificación en ciberseguridad para empresas que manufacturan o venden productos tecnológicos. La iniciativa busca ofrecer la seguridad a los estadounidenses para que tomen decisiones informadas sobre los aparatos tecnológicos que usan cada día, ofreciéndole un listado de productos que cumplan con estos requisitos de ciberseguridad, explicaron 2 funcionarias de alto rango en la llamada con periodistas. La inscripción de estos programas es voluntaria y más de una docena de empresas, entre ellas Amazon, Google, Samsung, Logitech, ya han confirmado su participación. Sigo con las noticias y YouTube planea copiarse de una popular función de Netflix. Se está clonando a Netflix con este cambio de que quiere duplicar la velocidad de reproducción de los videos, opción que tienen los usuarios para aplicar con tan solo mantener pulsando la pantalla del dispositivo mientras esté reproduciendo el contenido. Hasta ahora, para cambiar la velocidad de reproducción de los usuarios, deben abrir el menú de opciones del video, seleccionar la pestaña de velocidad de reproducción y finalmente escoger la opción de reproducción deseada. Se puede elegir entre 0.25, que es la opción más lenta, y X2, que es la más rápida. ¿Ok? Otra noticia importante es que Noruega prohíbe a Facebook e Instagram rastrear a los usuarios para mandarle publicidad. Este es un golpe nuevo contra Meta, Noruega. Está prohibido temporalmente sus 2 aplicaciones más populares, Facebook e Instagram, que estos puedan rastrear los datos de sus usuarios con el objetivo de mandarle publicidad personalizada. La Noruega tiene por política proteger a sus ciudadanos de estas actividades que violan la privacidad. A partir del 4 de agosto no se podrá seguir la actividad en línea de los usuarios ni su geocalización con fines publicitarios. Sigo con más noticias y Google trabaja en el diseño de un chip exclusivo para los móviles Pixel. Google ha experimentado un retraso en el desarrollo de sus propios chips para los teléfonos Pixel, conocido por ser uno de los, diríamos, productos que más trabajo y más fracasos le ha ofrecido a Google. Inicialmente se tenía previsto lanzar el primer chip personalizado llamado internamente Redondo, buscando reemplazar los chips semi personalizados diseñados en colaboración con Samsung. Sin embargo, Google ha decidido mantener su asociación con empresas por otro año y posponer el lanzamiento del diseño totalmente personalizado, conocido internamente como Laguna, hasta el 2025. Bueno, pues eso está ahí ya, eso es cuestión de Sí. un tiempecito. Sí.
hay otra noticia por aquí que habla de Elon Musk, que nunca puede faltar en este programa. Sí, tu amigo. Él No, debe pagarte por publicidad. no, ya tú me estabas haciendo señas. Yo vi la seña de la palabra Elon. O sea, Sí. esa es la seña. Elon Musk no puede dejar de dar de qué hablar. La semana pasada presentó una nueva empresa de inteligencia artificial, se llama XAI, cuyo propósito era comprender la verdadera naturaleza del universo. Sin embargo, para lograr este objetivo, va a usar los datos de los usuarios de Twitter. La decisión de Musk forma parte de una ofensiva en inicio contra las empresas de inteligencia artificial, especialmente OpenAI, a las cuales se le ha acusado de utilizar datos públicos para estrenar sistemas. La información principal aportará de la base de datos de Twitter a esta nueva herramienta que está basada en texto, así como imagen y video, dice Elon Musk, pero especificó que se requerirán más datos de actividades humanas. En esta misma sección, sin cifras de pruebas, dice que todas las organizaciones de inteligencia artificial en la Tierra utilizan los datos de Twitter para entrenar su software y en todos los casos inician de manera ilegal. No obstante, no se especifica que las leyes han sido violadas. Ese dato, Alfredo, es nuevo porque no sabíamos que Twitter era el laboratorio para la inteligencia artificial. Sí sabemos de antemano que Twitter tiene unas características muy propias. Evidentemente, redes como Facebook, como Instagram, no sirven para eso porque recuerden que en Twitter se debe redactar, se debe presentar ideas, se debe realmente utilizar el intelecto para poder comunicarse y vincularse a otras personas. Para finalizar con esta noticia, Elon Musk destacó que únicamente van a utilizar tweets públicos para su entrenamiento y no información de los usuarios que pagan por la versión Blue. Ahí está don Alfredo, que paga su dinero todos los meses por la versión Blue. Seguro. Yo soy de los que contribuye con Elon Musk para que sea menos pobre. Sí. Finalmente, la última noticia. Más allá del iPhone 15, todos los dispositivos que va a presentar Apple antes de que acabe el 2023. Ya es oficial, el iPhone 15 va a llegar a las tiendas. Precisamente el lanzamiento va a ser ahora en septiembre, como habíamos dicho, pero también se va a presentar un altavoz que se llama HomePod, es decir, una bocina, competencia de la bocina de Google, de la de Amazon y todas las demás. Entonces, va a presentar ordenadores MacBook Pro, Mac Mini, que van a llegar en los primeros meses del año, y en la segunda mitad del año se espera que la empresa estadounidense anuncie una revisión de un buen puñado de sus dispositivos, los más populares y los más interesantes. Sin duda, el iPhone 15 va a ser realmente el evento, o mejor dicho, la noticia más importante que va a suceder a mediados de septiembre. Y creo que se me acabó el tiempo porque, aunque tengo un montón de cosas aquí sobre tecnología. Sí, sobre la tecnología, pero nada, el jueves volvemos a la carga con esto y le damos más información. Okay. Muchas gracias, Irving Vargas. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Amigos del planeta Tierra y más allá, gracias por haber estado en sintonía con nosotros aquí en La Nota 95.7 por los canales de VISTV 45 y 1045. Alfredo Frente, en nombre de todo el equipo, le da las gracias por la sintonía y los invita a permanecer ahí en línea para encontrarnos en el próximo programa. Hasta luego.